En ocasiones vamos a querer ejecutar una tarea de manera recurrente en nuestras aplicaciones de ASP.NET Core. Una razón de esto podría ser para consumir un web service y mantener actualizada nuestra base de datos. Por ejemplo, si en nuestra aplicación utilizamos la tasa del dólar, quizás queramos, una vez cada varias horas, consultar la tasa del dólar y actualizarla en nuestra base de datos para que la tengamos a mano. Esto podemos hacerlo con iHosted Service. La idea de iHosted Service es que es una interfaz la cual nos va a permitir tener una tarea que se va a ejecutar al inicio de cuando levantemos nuestra aplicación, cuando la montemos, es decir, una sola vez. No es cada vez que un usuario entre a tu página, sino cuando levantemos el servicio por primera vez. Es cuando levantamos el servicio por primera vez que se va a ejecutar una de las funciones que nos pide iHosted Service. Además, iHosted Service nos permite implementar una función la cual se va a ejecutar cuando vayamos a detener la ejecución de nuestra aplicación. Por ejemplo, cuando vayamos a apagar el servidor. Esto último es importante para poder liberar recursos. En este video vamos a ver un ejemplo simple de cómo utilizar iHosted Service para ejecutar una función al montar nuestra aplicación web y al desmontarla. Luego, trabajaremos sobre ese ejemplo para crear una tarea recurrente que se va a ejecutar cada cierta cantidad de segundos. Finalmente, veremos que podemos tener varios iHosted Services funcionando de manera simultánea en nuestra aplicación. Vamos a ir a Visual Studio a ver esto. Estamos en Visual Studio y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un proyecto de ASP.NET Core 2.1. Le vamos a poner el Hosted Service, vamos a escoger una aplicación de ASP.NET Core Web Application, le vamos a dar a OK. Vamos a tener .NET Core, ASP.NET Core 2.1 y MVC seleccionado. Y vamos a darle OK. Como te decía, el primer ejemplo que vamos a hacer es que una función se ejecute al inicio y al fin del ciclo de vida de nuestra aplicación. Para eso lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer clic derecho acá en el proyecto y vamos a crear una carpeta. Le vamos a llamar Services. Y dentro de esta carpeta es que vamos a crear nuestra clase que implemente la interfaz iHosted Service. Entonces vamos a crear una clase. La idea de esta clase es que en ella lo que vamos a hacer es que al inicio y al final del ciclo de vida de nuestra aplicación vamos a escribir en un archivo de texto en nuestro computador. Entonces para eso vamos a implementar la interfaz iHosted Service. Vamos a presionar el control punto para traer el namespace correspondiente. Microsoft Extension Hosting. Y ahora vamos a implementar la interfaz. El método startAsync es el que se va a ejecutar cuando montemos la aplicación. El método stopAsync es el que se va a ejecutar cuando desmontes o detengas la aplicación. Nota, según la documentación oficial de Microsoft, no está 100% garantizado que el método stopAsync se ejecute. Por ejemplo, si la aplicación se detiene de repente por algún error, entonces quizás stopAsync podría no ejecutarse. Vamos entonces a implementar estas dos funciones. Lo que haremos es escribir en un archivo de texto cuando cada una de las funciones se ejecute. Para eso podemos utilizar el siguiente código. Fíjate que lo que hacemos es utilizar iHosting Environment para obtener el directorio de donde se encuentra nuestra aplicación ejecutándose. Esto lo hacemos aquí, donde decimos environment.contentrootpath para determinar en qué lugar de mi computador se encuentra mi aplicación corriendo. Esto lo utilizamos para poder ubicar la carpeta que se llama www.root, que es donde vamos a tener los archivos que vamos a escribir. Es importante notar que el iHosting Environment yo lo estoy inyectando utilizando inyección de dependencias, así que en nuestro iHosted Service tenemos la opción de utilizar inyección de dependencias para inyectar los servicios que configuremos en la clase Startup. Aquí, como podemos ver, lo que estamos haciendo entonces es que en el método startAsync estamos utilizando la función writeToFile para escribir en un archivo y le estamos pasando un mensaje. Entonces, como te decía, utilizamos el iHosting Environment para determinar la ubicación de la aplicación en mi computadora y definimos la ruta en donde se va a encontrar el archivo. El nombre del archivo es esta variable que tenemos acá, que va a ser archivo1.txt. Y entonces, luego de definir la ruta donde se va a encontrar el archivo, lo que hacemos es utilizar el StreamWriter para escribir en dicho archivo. Vamos a traer el namespace system.io
y ya con eso estamos escribiendo en un archivo cuando nuestra aplicación corra o cuando deje de ejecutarse. Nos falta solamente un solo paso, y es que tenemos que ir a la clase Startup para notificarle a ASP.NET Core de la existencia de este iHosted Service. Para eso simplemente debemos venir acá y agregarlo como un servicio, aquí en Configure Services. Entonces vamos a decir Services at Transient y vamos a decir iHosted Service. Vamos a traer este namespace. De hecho, no voy a traer el namespace porque ocurre un conflicto con iHosting Environment aquí abajo, así que yo lo que voy a hacer es que voy a colocar la ubicación completa de Hosted Service aquí de esta manera: Microsoft Extension Hosting.iHosted Service. De nuevo, esto es para evitar un conflicto con este tipo que tenemos aquí abajo. Finalmente le vamos a decir que queremos indicar que write to file Hosted Service, que es la clase que acabamos de crear, se va a servir como un iHosted Service. Ya con esto podemos ejecutar nuestra aplicación y verificar que se crea el archivo correspondiente. Vamos a ver que podemos decir control F5 acá para ejecutar nuestro proyecto. Aquí podemos ver que estamos ejecutando la aplicación, y ahora para detenerla yo lo que voy a hacer es que voy a venir acá, voy a venir al IIS Express, voy a hacer clic derecho, vengo a mi aplicación y le doy a Stop Site. Si tú estás utilizando el .NET CLI, basta con que luego de tú hacer el .NET Run, en esa misma terminal tú presiones Control C para detener la ejecución de tu aplicación. Vamos a regresar a Visual Studio para ver el archivo que se ha escrito. Entonces vamos a venir al www.root y vamos a ver que tenemos nuestro archivo file1, y si lo abrimos vemos que tenemos que el proceso ha iniciado y que el proceso se ha detenido, que es exactamente lo que escribimos en las funciones startAsync y stopAsync respectivamente. ¿Qué tal si queremos ejecutar una tarea de manera recurrente? Pues podemos utilizar un timer para eso. Vamos a ver entonces nuestro segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a utilizar un timer para hacer una tarea recurrente que se va a ejecutar cada X cantidad de tiempo. Puede ser cada 5 segundos, cada 20 segundos, cada hora, cada 12 horas. El tiempo lo defines tú, el intervalo lo defines tú. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a mostrar el código para poder implementar esto. Como te decía, lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar un timer acá. Este timer que se encuentra en system.threading.timer. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta función aquí abajo, la función doWork, que lo que va a hacer es que simplemente va a escribir en el archivo. Fíjate que está utilizando la función write2file y va a colocar un mensaje que dice haciendo un trabajo A, y va a colocar la hora actual en la cual se está ejecutando el servicio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar el timer aquí en la función startAsync. Vamos a decir timer igual new timer. Vamos a colocar la función que se va a ejecutar cada X tiempo, que va a ser esta función doWork que acabamos de crear. Como state le vamos a pasar nulo. Luego vamos a definir el tiempo de inicio en 0. Para eso vamos a decir timespan 0. Y finalmente el periodo. Para eso podemos utilizar timespan también. Y vamos a decir from. Podemos decir cada cuántos días, cada cuántas horas, cada cuántos milisegundos, minutos, segundos y ticks. Yo voy a usar segundos y vamos a decir cada 5 segundos. Esta función doWork se va a ejecutar cada 5 segundos. Finalmente debemos asegurarnos de limpiar los recursos del timer. Para eso vamos a utilizar la función, o mejor dicho la interfaz addIsPosable, que nos va a permitir limpiar los recursos del timer. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir timer.dispose. Colocamos este signo de interrogación acá para que la función dispose solamente se ejecute si el timer no es nulo. Finalmente, en el método stopAsync debemos desactivar el timer. Vamos a venir acá y vamos a decir timer, signo de interrogación, por si acaso es nulo. Y vamos a decir change timeout infinite 0. Y ya con eso el timer ha quedado desactivado. Ahora lo que vamos a hacer es, para que iniciemos desde 0, vamos a limpiar esto, y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a nuevamente
a correr nuestra aplicación. Vamos a presionar control F5 para esto. Aquí tenemos nuestra aplicación y vemos que podemos ir de un lado a otro. Vemos que nuestra aplicación está funcionando sin ningún problema. Yo voy a dejar que pasen unos cuantos segundos en lo que los mensajes se van escribiendo en el archivo, aunque podemos utilizar ya sea Visual Studio Code o Sublime, que son editores de texto, los cuales me van a permitir ver cómo en vivo se están escribiendo mensajes en el archivo. Así que vamos a hacer esto. Vamos a regresar hacia Visual Studio, vamos a abrir este directorio y vamos a utilizar Sublime, por ejemplo, o Visual Studio Code. Aquí tenemos Sublime, donde tenemos el archivo 1 abierto y como podemos ver, cada 5 segundos se está ejecutando la función y pues cada 5 segundos se está creando una nueva línea de texto en nuestro mensaje, en nuestro archivo mejor dicho. Ahora lo que voy a hacer es que voy a repetir lo que hice en el ejemplo 1, voy a ir al IIS Express y voy a detener la aplicación y ustedes van a ver cómo en el archivo de texto se va a escribir el mensaje proceso detenido. Como podemos ver entonces, nuestra tarea recurrente se está ejecutando efectivamente cada 5 segundos, tal cual queríamos que sucediera. Finalmente, vamos a ver cómo podemos hacer para tener dos iHosted Services funcionando de manera simultánea. Vamos a limpiar este archivo porque lo vamos a necesitar limpio para el ejemplo. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a clonar nuestro archivo o nuestro servicio de escribir en un archivo para poder tener dos iHosted Services. Vamos a venir acá, vamos a crear este servicio y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a clonar este archivo. Lo único que le vamos a cambiar, por ejemplo, el file name, le vamos a poner file2 para que sea un archivo diferente y vamos a cambiar este mensaje que tenemos acá. Al final lo que vamos a obtener es lo siguiente. Si te fijas, este archivo es exactamente igual al anterior, solamente nos falta traer los namespaces correspondientes. Y ya con eso lo que tenemos es un segundo servicio que lo que va a hacer es que va a escribir al archivo 2. Lo único que voy a hacer es un cambio acá. Vamos a colocar en vez de 5 segundos que se ejecute cada 7 segundos para que se vea que no se tienen que ejecutar de manera... Es decir, que no tienen que ejecutarse en el mismo intervalo de tiempo. Uno puede ejecutarse cada 5 segundos, el otro cada 7 segundos o como uno prefiera. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es regresar hacia nuestra clase Startup para poder registrar también el segundo iHosted Service. Fíjate que lo único que yo estoy haciendo es que yo estoy repitiendo esta línea de código. Estamos igualmente colocando iHosted Service acá, solo que aquí yo voy a colocar mi segunda clase que es Write2File Hosted Service 2. Y ya con eso podemos ejecutar nuestra aplicación. Vamos a presionar control F5 para hacer esto. Nuevamente vemos que nuestra aplicación está funcionando, yo puedo ir de un lugar a otro sin ningún problema. De fondo los servicios se están ejecutando sin ningún tipo de inconveniente con la experiencia de usuario de tu aplicación. Ahora lo que vamos a ver es que vamos a regresar hacia Sublime y vamos a ver que por ejemplo en este archivo file 1 se está ejecutando, se demuestra que se está ejecutando uno de nuestros servicios cada 5 segundos y también yo puedo abrir el otro archivo. Vamos a venir acá, vemos que tenemos un file2 acá. Vamos a ver que también podemos abrirlo con Sublime. Y vamos a ver que de manera simultánea tenemos nuestros servicios funcionando. Uno cada 7 segundos y el otro cada 5 segundos. En conclusión, podemos utilizar iHosted Service para ejecutar funcionalidad cuando el web host es iniciado y cuando el mismo es apagado. Combinado con un timer podemos ejecutar tareas recurrentes. Y claro, podemos disponer de varios servicios iHosted Service en nuestra aplicación para que se ejecuten de manera simultánea. Muchas gracias.